Chatisha. Bien, comenzamos otra vez. Retomamos la clase. ¿Perfecto? Muy bien. La forma habitual en la que nosotros podemos estructurar nuestro catálogo de conceptos y para ya iniciar con la presentación de los resultados. Ahorita vamos a dar la parte teórica, vamos a dar el fundamento de la presentación. Muy bien, esto que ustedes están observando en pantalla, en el término de la gerencia de proyectos o en el término de lo que podríamos hablar como un project manager, nosotros utilizamos una herramienta que se llama estructura del desglose del trabajo, o ustedes probablemente la pueden encontrar como Work Breakdown Structure, que es WBS, es como regularmente la conocemos. Y lo que nosotros hacemos habitualmente es seguir un procedimiento que se llama desglosar cada una de las actividades. Muy bien. Quizás esta clase, quiero serles muy franco, quizás esta clase yo tenía que haberla presentado de manera inicial, ¿sí? Porque la realidad es que esta clase se debe de presentar al principio. Pero derivado de que yo no conocía cuáles de ustedes o cuáles eran realmente el fondo del conocimiento de cada uno de ustedes, entonces para mí era complicado poder explicar cómo desglosar cada una de las actividades de un contrato y entonces de esa forma yo pues me encontraba en un dilema en explicar algo que ahora en este momento yo sé que ya ustedes ya pueden fundamentar y pueden conocer, porque ahorita ya hemos visto actividades, ya hemos visto procesos, ya hemos visto una serie de, de conceptos que nosotros ya podemos conocer como estructura del desglose del trabajo. Muy bien. Entonces, en el Project Manager, la estructura de desglose del trabajo se compone de la forma en la que ustedes están observando ahí. Lo que primero hacemos es estructurar la actividad principal del proyecto. Nosotros estructuramos la actividad principal del proyecto y de ahí lo que nosotros hacemos es ir desglosando cada una de las actividades en subtareas o en subactividades. Y entonces nosotros podemos distribuir el capítulo u obra en la partida 1, en la partida 2 y en la partida 3. Muy bien. Aquí es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando nosotros estructuramos un catálogo de conceptos, nosotros vamos a tener partidas o vamos a tener subtareas o subactividades. La partida como tal es una partida raíz, es decir, la partida no me arroja un valor por sí misma, sino que solamente la partida me indica el costo del global de las actividades. Muy bien. Así como el capítulo u obra no es una actividad principal, o bueno, es una actividad principal, pero es un englobamiento o es un globo o es un conjunto de actividades que por sí mismas o en conjunto me van a dar un costo general. ¿Sí? Me van a dar un costo general. Por tanto, yo lo que puedo hacer es ir distribuyendo mi catálogo, distribuyendo mi actividad principal en subactividades y cada una de las subactividades va a tener conceptos de trabajo en su totalidad. Muy bien. Entonces, una vez que yo divido mi obra general o mi proyecto, el término habitual se dice capítulo. Una vez que yo distribuyo en partidas, cada partida va a estar distribuida, en cada partida va a estar distribuido
un concepto de trabajo propio a esta partida, propio y básico en esa partida. No significa con esto que estoy diciendo que no pueda este concepto, no pueda estar también en la partida 2. Eso no significa que porque ya tengo esta partida, yo no pueda tener estos conceptos distribuidos también en diferentes partidas. ¿Sí? Aquí lo más importante es que cada una de estas partidas es una división de la tarea y los conceptos son los que me van a determinar el precio o el costo del general de las actividades. Muy bien, vamos a verlo en un término global para que ustedes puedan entender un poco mejor esto. Y tenemos aquí ya un proyecto con nombres realmente, ¿sí? Muy bien, entonces yo aquí tengo el proyecto edificio. El proyecto edificio se va a distribuir en tres actividades principales o tres partidas principales que serían los preliminares, la cimentación y la estructura. Muy bien. Esas, digamos, lo que serían mis tres partidas. Claro, ustedes pueden decir, no, oiga, hay más. Sí, claro, puede haber otras 5, 10, 15, 20, cuantas sea necesaria de partidas para que yo pueda distribuir las actividades globales y principalmente que yo las pueda identificar por una característica típica de cada uno de los conceptos. Muy bien. Yo puedo tener subpartidas abajo de las partidas. Y entonces el número de subpartidas me van a dar el costo del global. Ok. Algo que también es muy importante que yo les diga es que no puede haber conceptos o no es costumbre o no es práctico que de las partidas principales salgan conceptos de trabajo. Esto no es común o no es práctico, porque entonces se entendería aquí no debe de haber conceptos. No debería de haber conceptos, no debería de haber conceptos que salen solitos directamente de la partida principal o de la partida raíz o del capítulo. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a saber a dónde pertenece. Existen, yo los he visto, puede que haya, pero prácticamente no es viable, porque entonces yo no puedo determinar a qué subpartida existe. Siempre que yo determine una partida o una subpartida, entonces de esa subpartida es de donde salen los conceptos. Y viceversa, si yo tuviera de aquí una subpartida, si yo tuviera una subpartida, entonces estos conceptos tendrían que salir obligatoriamente de esta subpartida, ¿sí? No puedo tener conceptos antes de subpartidas que salgan de las mismas partidas. Muy bien, esto no es práctico, no se aplica, porque entonces, una vez que yo determino una subpartida, una, dos, tres o cuatro o cinco o n número de subpartidas, entonces yo ahí es de donde tengo que montar mis conceptos. Muy bien. Entonces, nosotros entendemos que cada uno de estos conceptos van a tener, entonces, ahora sí, un costo, ¿sí? Cada uno de los conceptos va a tener un costo. Y entonces, la suma de los costos directos me va a dar el valor de esta partida por la sumatoria. Muy bien. Esto es específicamente de cómo nosotros o cómo yo les recomiendo que ustedes hagan el desglose de sus actividades. Lo primero que tienen que hacer es sentarse y hacer una serie de actividades que se llama desglose del trabajo. Si yo lo veo aquí, entonces yo digo, bueno, mi edificio lo voy a partir en tres partidas principales. Pueden ser más durante el desarrollo de su estructura del trabajo. No se preocupen, siempre pasa que yo digo, bueno, preliminares, cimentación, estructura, instalaciones, acabados, instalaciones especiales, permisos y licencias. Todo eso es como yo voy a estructurar mi trabajo. Después de ahí, yo digo, bueno, voy a tener la partida de preliminares. ¿Hay subpartidas abajo de preliminares? Pues tú puedes decir, bueno, pues voy a englobar las que tengan que ver con limpiezas, con excavaciones, con acarreos, y entonces a cada una de sus partidas le vas a colgar sus conceptos.
O tú dices, no, hasta preliminares, ya todos los conceptos de ahí, pues ya me son, yo los puedo derivar directamente de mi subpartida. Ahora, yo en particular no recomiendo hacer muchas subpartidas. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque en ocasiones, ahorita les voy a enseñar un proyecto, les voy a enseñar dos proyectos, a ver si puedo entrar y les voy a enseñar un proyecto que tiene muchas partidas y que así nos lo pidieron. Entonces, su análisis se torna muy complicado o muy complejo porque a veces no sabes dónde quedan tus conceptos de trabajo o en qué partida lo tienes. ¿Sí? Entonces, recuerden, estas son herramientas que nos permitan hacer los trabajos más prácticos y no al revés. ¿Sí? O sea, no porque tú quieras ser o tú quieras colocar muchas partidas, por eso necesariamente tu proyecto es práctico. Componer 5, 6 o 7 partidas principales y generales, y entonces ya de ahí pues simplemente empiezas a meter tus conceptos de trabajo, porque al final lo que tú quieres obtener es el costo del proyecto, ¿sí? Esto va a servir exclusivamente para que me permita conocer el costo del proyecto, ¿sí? Entonces, sí es necesario en ocasiones que nosotros coloquemos muchas partidas, sí es necesario, pero no es indispensable. Muy bien, ok. Aquí tengo ya esto es prácticamente como nosotros podemos regularmente estructurar un presupuesto. Y entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer para determinar las partidas es conocer cuál es la actividad principal de esa partida y qué conceptos va a englobar. Muy bien, entonces, estoy hablando de un término, de una estructura, un presupuesto de edificación. Pueden ser tan variados como requieran las actividades que tú puedas tener, pero este es uno de los que regularmente se utiliza para englobar los de actividades de construcción. Muy bien, tenemos los preliminares o la partida de preliminares. La partida preliminares son todas aquellas actividades que van a preparar o que son iniciales para preparar las actividades subsecuentes que no requieran que yo haga preparaciones previas. Por ejemplo, si tú tienes una pared recién colocado el yeso, recién colocado tabla roca, tú no puedes pintar de manera inmediata el muro. Y bueno, no quiero decir que no puedes, no se recomienda que lo pintes de manera inmediata. Lo que tienes que hacer es colocar un tratamiento base. Y ese tratamiento base podría ser tu preliminar. Por ejemplo, los preliminares en construcción es que cuando a veces te entregan un terreno o un predio, pues está lleno de basura, tiene arbustos, tiene árboles, tiene material de relleno que te fueron a aventar ahí, tiene piedras, tiene cadáveres de animales. Entonces, tú llegas ahí y de manera inmediata lo que tienes que hacer es hacer actividades preliminares de limpieza, de despalme, de desmonte. ¿Sí? Y entonces tienes que dejar lo más accesible el predio. Y entonces tú empiezas con tus actividades preliminares. Por ejemplo, una actividad preliminar también puede ser la colocación de tapiales, por ejemplo, la colocación de una reja, ¿sí? Y todas esas son actividades preliminares. Posteriormente, nosotros tenemos actividades que siguen una secuencia. Aquí lo más importante es que ustedes puedan seguir una secuencia ordenada para establecer sus partidas. Y entonces yo ahora mi segunda partida son las excavaciones y la cimentación. Yo podría dividir a lo mejor en la partida 2.1 las excavaciones y en la partida 2.2 la cimentación. ¿Sí? Y entonces ahí yo podría distribuir mis actividades. Muy bien. Ok. Después, estas actividades yo las englobo como actividades que se requieren para sentar o formar o estructurar la base que servirá de sustento en la estructura. Miren, una cimentación, una cimentación propiamente dicha es una interfase.
una cimentación no necesariamente forma parte de la estructura. Una cimentación es la interfase que existe entre la estructura general de un edificio y su base, que contacta con el suelo. ¿Sí? Entonces, en términos reales y generales, la estructura es el conjunto formado entre la base de la estructura que transmite el peso y a su vez la cimentación es el suelo soportante o el suelo que está cargando la estructura, ¿sí? Y transmitiendo un esfuerzo vertical de empuje a la base, ¿sí? Entonces la cimentación es esa interfase. Es decir, yo coloco 100 toneladas de peso a una base de concreto. ¿Cómo va a reaccionar el suelo cuando reciba esas 100 toneladas de concreto? Y yo debo de esperar un empuje vertical para sustentarla, ¿sí? Porque si no, entonces lo que puede pasar es que mi cimentación pueda empezar a hundirse. O viceversa, puede empezar a flotar. Esto también ocurre, ¿eh? De hecho, en la Ciudad de México pasan los dos fenómenos porque el suelo se comporta en muchas ocasiones como un fluido. Muy bien. Después de ahí, yo una vez que ya tengo mi parte estructurada de la excavación y cimentación, entonces ahora sí puedo pasar a mi tercera partida que sería la estructura. Y va a ser todo aquel elemento que va a permitir una distribución de esfuerzos al recibir cargas aplicadas. Sean losas, vigas, columnas, traves, dalas, todo esto de alguna manera forma parte de la estructura. Muy bien, pero dentro de la estructura yo también puedo tener la estructura de traslado de esfuerzos que sería la cimentación, ¿sí? Ahorita este es un ejemplo, pero ustedes también, a lo mejor ustedes pueden decir, no, yo quiero que la cimentación como estructura, que podría ser las traves, las contratraves, los sótanos, los pilotes, no, yo quiero que forme parte de la estructura. Únicamente es para el término orden de mis procesos. Muy bien, una vez que yo tengo la estructura, pues lo que voy a hacer es estructurar la parte de instalaciones y probablemente aquí dentro de las instalaciones yo pueda tener las eléctricas, yo pueda tener las sanitarias, yo pueda tener las hidráulicas y yo pueda tener las especiales. Y cada una de estas, pues quizás a las instalaciones eléctricas le va a corresponder la 4.1, a las instalaciones sanitarias la 4.2, así sucesivamente hasta terminar con las instalaciones especiales, la 4.4. Y estas serían subpartidas que van a englobar cada uno de los conceptos. Entonces, se entendería que si yo tengo conceptos eléctricos, estos conceptos eléctricos no podrían entrar en los conceptos sanitarios, ¿sí? Pero viceversa, si yo genero una partida completa de instalaciones y ahí tengo eléctricos, sanitarios, hidráulicos, especiales, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada. Eso será así que al gusto del analista, al gusto del cliente. Muy bien. Y una vez que yo termino la partida de instalaciones, pues lo que puedo hacer es colocar ahora sí una partida de acabados e impermeabilizaciones, ¿sí? También viceversa, los acabados generales o interiores podrían ser el 5.1 y las impermeabilizaciones podrían ser el 5.2, ¿sí? Podrían ustedes decir, oiga, ¿por qué acabados y por qué impermeabilizaciones en el mismo lugar? Son diferentes. Ah, perfecto, pues entonces se genera el 6, que sea impermeabilizaciones y protección exterior, y tú lo dejas como una partida. Esto es una manera de cómo yo les puedo decir cómo se puede estructurar cada una de las partidas que me permitan conocer de manera global el presupuesto para que yo pueda ir integrando mis conceptos y solamente que yo sepa que los conceptos van a estar en un tipo determinado de actividad. Muy bien.
Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo es que yo puedo ir englobando cada uno de mis conceptos en una partida particular que me va a permitir conocer el costo global de de estas actividades englobadas en la partida cimentación. Muy bien. Y entonces a cada partida le va a corresponder un costo grupal, o cada subpartida le va a corresponder un costo grupal, un grupo de subpartidas me van a arrojar un costo por partida, y el grupo de todas las partidas unidas me va a arrojar el costo del capítulo general o del proyecto completo. Yo puedo tener también capítulos o proyectos independientes de otros proyectos en un mismo proyecto grande, ¿sí? Muy bien. En el término, regularmente en el Project Manager nosotros no tenemos la estructura como nosotros la podemos conocer. Aquí lo que nosotros regularmente es que estructuramos nuestro desglose del trabajo conforme a lo establece más fácil, pero regularmente allá se llaman portafolios de proyectos. Cuando tú tienes un proyecto grande, un proyecto general, no un proyecto que abarca proyectos pequeños en su interior, entonces se llama portafolios de proyectos. Y cada proyecto tiene su propia estructura, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos portafolios. Arriba de portafolios de proyectos no conozco otro nombre, para serles muy franco, no lo sé, nunca me había puesto a pensar si hay super portafolios, no lo sé, pero cuando menos sé que no existen en el PMI, ¿sale? Muy bien, con esto doy por concluida esta parte, esta sección. Y vamos a pasar ahora sí a la parte práctica. Vamos a observar un proyecto, vamos a observar cómo se estructura, se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan conocer. Y entonces hay dos opciones. Armamos ahorita, ustedes pueden visualizar un proyecto en particular que yo desglosé, no tiene forma realmente, no es como tal un proyecto, solamente una serie de conceptos que me van a hacer partidas, y esas partidas que me van a dar un capítulo o el costo de un proyecto en general, ¿sí? Entonces ahorita lo voy a dejar a petición de ustedes. Dos cosas. Entramos a revisar su proyecto general, que es el proyecto que yo les asigné para que ustedes puedan demostrarme que sí aprendieron a hacer proyectos unitarios, o revisamos mi proyecto y de ahí ustedes, de todas maneras lo vamos a ver, pero ustedes lo analizan de manera independiente. ¿Qué les gustaría? Que lo revisemos primero y después les doy el ejemplo para que ustedes puedan tomar notas y decir, ah, mira, ya sí puedo hacerlo. O entro a mi ejemplo y posteriormente ustedes analizan el proyecto. Escríbanme, por favor. ¿Sí fui claro? Escríbanme, por favor. Si no, me van a dejar a mí la opción de la decisión. Muy bien. Muy bien. Vamos a concluir esta parte de la conceptualización para que podamos pasar al proyecto. Les muestro el proyecto que ustedes van a realizar para que podamos generar sus catálogos, sus partidas y sus subpartidas. Muy bien. Y de ahí les voy a mostrar el proyecto, les voy a mostrar el proyecto general. Pasamos al tema de lo que serían los paramétricos de obra. Y después de eso hacemos la conclusión con los proyectos, con los sistemas automatizados de precios unitarios. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo, como analista de precios unitarios, les puedo dar para que ustedes desarrollen sus conceptos de trabajo? Muy bien. Primero que nada quiero decirles que no hay como tal, al menos yo no la conozco y nunca la he encontrado, una literatura que les enseñe a redactar conceptos de trabajo. No hay, no existe. Al menos en español, yo en todos los libros que yo he podido revisar, leer y estudiar, que me han servido de fundamento para el análisis de precios, yo nunca he conocido un manual de alguien
que diga, mira, la recomendación para hacer la estructura de los conceptos de trabajo es la siguiente. Siempre le vas a poner construcción, o siempre le vas a poner fabricación, o toma un verbo base y de ahí expláyate para escribir. No, no, eso no existe. Pero los analistas de precios te entendemos que el concepto de trabajo únicamente tiene la finalidad de orientarme para que yo pueda estructurar las actividades limitadas de una actividad o proceso. Entonces, mi recomendación, la recomendación de Carlos Figueroa para que ustedes puedan hacer sus desarrollos sin tener una base existente, la primera es que el concepto debe de ser congruente. Es decir, que si tú empiezas por decir construcción, entiendas que al decir construcción es que tomas materiales externos y los vas a transformar en algo. ¿Sí? Si tú dices fabricación, entonces vas a tomar materiales y los vas a procesar a manera de obtener un tercer elemento o un elemento adicional. ¿Sí? Y entonces tú puedes empezar a darte cuenta que al utilizar algunos verbos como montaje, como fabricación, como tendido, como colocación, como instalación, empiezas utilizando un verbo que va a implicar o lleva implícita la descripción general del concepto. Muy bien. Entonces, tú tienes que guardar congruencia, tienes que ser congruente en la elaboración de tus conceptos. Después de la congruencia, lo que debes de ser es ser ordenado. Es decir, que deben de ser explícitos y limitantes. Por ejemplo, tú dices construcción de barda perimetral formada por bloque de concreto o bloque tipo tabique o bloque macizo, y entonces en ese momento tú dices a partir de dónde empieza el concepto. ¿Sí? Empieza cuando tú empiezas a colocar el bloque. ¿Sí? Entonces, pero si tú dices construcción de muro que implica la fabricación de una dala, entonces quiere decir que tienes que a fuerzas construir la dala. Tienes que construir la dala. Si tú lo dices, entonces tú mismo delimitas de manera ordenada cuáles son las actividades que va a tener tu concepto. Yo les comenté que es importante que tú primero definas las actividades como lo vimos en la estructura del desglose del trabajo. Tú tienes que conocer las actividades, conocer el límite inicial, el límite final y que cada una de esas actividades tú puedas irlas desglosando. Me voy a regresar para que tú lo puedas ver. Por ejemplo, aquí tenemos 3 conceptos que cada uno de ellos es exclusivo, ¿sí? Y vincula una actividad con otra de manera ordenada, ¿sí? De manera ordenada, pero a su vez, cada una de ellas es dependiente de la otra, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer la excavación si antes no limpio el terreno, ¿sí? Y van a decir, pero ¿por qué no lo puedes hacer? Porque no puedo saber el volumen real si el terreno tiene demasiados materiales que no están planos. ¿Sí? Bueno, sí lo puedes hacer, pero te va a costar trabajo cuantificar. Es más fácil que llegues, limpies el terreno, juntes todo el material y entonces tú le digas, bueno, por el limpiar el terreno como está totalmente deshecho o desordenado, pues yo te cobro una cantidad por metro cuadrado. Pero las excavaciones las hacemos por metro cúbico. ¿Sí? Y entonces yo después de hacer la excavación, pues hago la construcción de las plantillas. Antes no puedo, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer la plantilla fuera, excavar y después aventar la plantilla. No se puede. Eso no es habitual, no se puede construir. Por cuestiones de procedimiento, yo primero tengo que limpiar, excavar y colocar mi plantilla. Muy bien. Después, en este es algo muy similar. Yo tengo que construir primero la cimentación. Y lo veíamos en la clase de la parte en la que analizábamos los materiales. Yo primero tengo que hacer la basecita con el escarpio. Y después de ahí construyo las contratraves. No puedo hacerlo al revés.
no puedo hacer la contratrave y después después colar el escarpio, ¿sí? Es posible que tecnológicamente me pueda decir, no, no, yo sí puedo, pero en términos prácticos no es posible y viceversa. Yo no puedo colar una losa tapa, es decir, la losa que va arriba de la contratrave, si no tengo la contratrave, ¿sí? ¿Por qué? Porque las leyes de la física me obligan a que yo tenga que respetar la gravedad, por ejemplo, ¿sí? O sea, no, como no puedo dejar volando la losa y decir, bueno, pues regreso después, como está flotando, pues ya llego y aquí le conecto. No, no, eso no existe, no se puede. Entonces yo debo de ser ordenado y debo de ser congruente. Muy bien. Entonces, descripción. Yo recomiendo que la descripción no sea tan extensa que sea motivo de una obligación extendida a la realización, pero tampoco tan corta que no pueda describir absolutamente nada. Por ejemplo, yo me he encontrado con catálogos que dicen construcción de losa, metro cuadrado. Yo digo, espérame. ¿Y qué lleva a llevar de acero? ¿Cuál es su espesor? ¿Qué material? ¿Qué tipo de concreto? No, pues vete a la especificación, espérame, no es así, ¿sí me explico? Pero también me he encontrado con descripciones que intentan describir tanto el concepto que a veces me doy cuenta que engloban más cosas de las que no lleva el concepto, ¿sí? Y es, por ejemplo, en lugar de decir losa de concreto, me dicen losa de concreto armado con características de tal, que lleva un peso tal, con una... Entonces se extiende demasiado en el concepto. No, un concepto debe contener lo mínimo suficiente para que me permita explicar. Muy bien. Denme un segundo, por favor. ¿Cómo te odio? Tortillas Nisi. Sí, le puse pausa. Ya voy a grabar, ¿eh? ¿Cielo? Muy bien. Entonces, los conceptos deben de ser tan descriptivos como sea necesario, pero a su vez deben de contener lo mínimo suficiente. Muy bien. Y la cuarta recomendación es que todo concepto debe de establecer los límites que están y que determinan el inicio y el final de la actividad. En algún momento yo tengo que describir cuál es el límite, dónde termina. Por ejemplo, si yo digo construcción de muro de fabricado con block, ese es mi inicio y se juntea con un mortero de pega de 4-1. Ese es mi final, ¿sí? El junteado. Posteriormente quizás tendré el repellado en otro concepto, pero yo también puedo incluir el repellado ahí mismo, ¿sí? Pero es complicado, ¿por qué? Porque las columnas o los castillos que están dentro del muro se cuelan posterior a la colocación del muro, ¿sí? Entonces, en términos constructivos, tú lo que haces es que cuelas, o sea, fabricas los muros, dejas un espacio entre muro y muro, después cuelas el castillo, ¿sí? Retiras la cima del castillo y después ahora sí repellas todo el muro. Entonces, los que a veces le colocan el repellado, entonces te estás comiendo un procedimiento que es la construcción del castillo, ¿sí? Pero obviamente eso se puede visualizar mejor cuando tú tienes una estructura del trabajo como esta, ¿sí? Y entonces aquí a lo mejor tú dices, oye, fíjate que entre cimentación y contratraves, pues tengo un proceso intermedio, ¿no? Ah, perfecto, pues entonces aquí lo coloco, ¿sí? Porque si yo pongo cimentación y contratraves en un mismo concepto, corro el riesgo que este concepto no lo pueda analizar. Muy bien, y entonces eso me lleva a que tenga conceptos desfasados o desordenados. Muy bien, entonces como conozco ya estos 4 puntos, entonces lo que ahora yo tengo que hacer pues ya es
empezar a estructurar, desgloso, hago mi desglose de actividades, sigo estas recomendaciones para la elaboración de los conceptos y entonces ahora sí procedo a armar mis conceptos de trabajo. Procedo a decir cómo voy a estructurar cada uno de los conceptos para que sea congruente, ordenado, explícito y a su vez tenga límites perfectamente establecidos. Muy bien. Díganme por favor si ustedes tienen alguna duda para pasar a la revisión de los conceptos. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto, muy bien. Voy a cerrar esta pantalla. Mantener. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Vamos a revisar el proyecto que les dejé de tarea. Voy a presentar el proyecto. Muy bien, primero vamos a ver la descripción del proyecto que viene en esta parte de aquí. Muy bien. La descripción del proyecto. El proyecto deberá contemplar todas las actividades necesarias para la construcción de un muro perimetral. Es necesario que el concursante entregue un catálogo de conceptos que contemple como mínimo las siguientes actividades: excavación en cepas, afine de fondo, afine de taludes, plantilla de concreto simple de 5 centímetros, construcción de cimentación, relleno de la cepa una vez que se termina la construcción de la cimentación, colado de elementos de concreto tanto horizontales como verticales, y prácticamente la finalización va a ser hacer el repellado del muro. Muy bien. Perfecto, muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos identificadas las actividades que van a contemplar, lo que se pide de resultados, obviamente aquí está esta parte es la consideración del análisis. Esto que se ve aquí es el análisis de los conceptos y del proyecto, y esto van a ser los entregables. Esta zona de aquí va a ser los entregables del trabajo. Y nos piden entregar matrices de precios unitarios, análisis e integración de la mano de obra que realizará las actividades, nos piden entregar un tabulador de categorías, nos piden hacer una integración de cuadrillas, nos piden integrar los costos básicos si es que existen, nos piden analizar y calcular los costos horarios de maquinaria y equipo, nos piden una explosión de materiales, nos piden integrar el costo indirecto de la empresa participante, nos piden integrar la utilidad o el porcentaje de rentabilidad y nos piden un programa muy sencillo esperado de obra. Estos son básicamente lo que habitualmente nos piden. Quienes hemos trabajado en concursos y proyectos nos piden, esta es la información mínima que nos pide un proyecto para que nosotros podamos analizar. En el término muy real, pues casi siempre nada más nos piden el catálogo, ¿no? O sea, casi siempre lo que nos piden es el catálogo, ¿sí? Pero este catálogo no pueden hacer, no es posible que ustedes lo puedan evaluar si no hacen todo esto. Muy bien, vamos a ver el proyecto para que ustedes lo conozcan. Muy bien, les comento, en realidad esto del proyecto pues es
es como un ejercicio que yo les quiero dejar para que ustedes hagan hagan la evaluación del curso. Obviamente, pues está a criterio, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacerlo, para mí sería fantástico que ustedes lo puedan hacer, pero no es obligatorio, muy bien. No es obligatorio. Quien me diga, no, ingeniero, qué flojera, está bien, no tengo ningún problema y simplemente le hago llegar su constancia de participación, pero quien quiera hacer el proyecto, sí me gustaría que se pusiera a trabajar y que trabajáramos en conjunto, yo con ustedes, para que ustedes me digan, oiga, yo aquí tengo una duda, ¿cómo hago esto? Ah, mira, lo haces de esta forma y lo desarrollas. Muy bien. Básicamente, este es el alzado del muro del proyecto. Es un muro que tiene 4 metros de altura por 12.20 metros de largo. El muro es un muro fabricado a base de bloc macizo pesado de 12 por 20 por 40 y va a estar junteado con mortero, cemento, arena en relación 1:4. Es decir, aquí ya me está estableciendo uno de los básicos que voy a tener que fabricar y me dice que la junta promedio va a ser de 1 centímetro. Muy bien. El muro va a tener dos secciones principales. Primeramente colocamos o fabricamos, una vez que pasamos la cimentación, que ahorita vamos a revisar, el muro va a soportarse sobre una dala de concreto. Es esta dalita que se ve aquí abajo, es una dala de concreto hidráulico, si mal no recuerdo creo que es de 250, ahorita vemos la especificación. Se tienen que dejar preparaciones para estos castillitos, aquí tiene que haber una serie de conexiones que van a realizarse para lanzar hacia arriba estos castillos. Fabricamos primeramente los muros, la parte baja del muro, colamos sus castillos interiores. Después colamos esta trave que nosotros tenemos aquí intermedia. Una vez que ya colamos esta, dejamos las preparaciones previas para la colocación de los castillos. Volvemos a fabricar muros en la parte superior. Colamos la siguiente sección de castillos. Y al final rematamos con una trave o con una cadena, ¿sí? Después de que terminemos esto, retiramos cimbra, limpiamos y repellamos todo el muro. Es decir, le colocamos una capa de acabado final y ese es el proyecto. Muy bien. Aquí están las características de los elementos estructurales y dice trave de cerramiento. Todos van a ser concretos de 250. Aquí está la misma descripción. Déjenme abrir un poquito más porque creo que no se ve. Aquí está la descripción de lo que serían los muros. Aquí tenemos las traves de cerramiento. Tenemos las traves de cerramiento que van a ser construidas con concreto hidráulico de 250. Tenemos que el muro va a ser acabado con un repellado fino, construido con mortero, cemento, arena en proporción 1:4, es decir, que es el mismo que utilizamos para la pega. Por tanto, ya con ese nos vamos a ahorrar un paso de hacer un análisis adicional porque vamos a tener este mortero. Vamos a tener que todos los concretos van a ser de 250, por tanto, una vez que ya tenemos el análisis del concreto de 250, pues ya con ese lo vamos a ir repitiendo en cualquiera de los otros análisis. Muy bien. Muy bien. Aquí están las características de los elementos estructurales. Para ello van a tener que generar o hacer sus generadores de obra y van a tener que decirme cuántas varillas va a llevar implícitas y cuántos estribos van a llevar cada uno de los elementos estructurales. Muy bien. Aquí están las características del castillito. Este es un castillo construido con concreto hidráulico, armado con 4 varillas del número 3 a cada 20 centímetros. Perdón, con varillas del número 3 y van a tener estribos de alambrón del número 2 a cada 20 centímetros. ¿Sí? El castillito, bueno, ustedes tendrán que calcular cuánto mide de ancho el castillo, porque de altura mide 4 metros, pero por lo que se ve aquí, las secciones son de 1,20, perdón, de 1,80,
Entonces lo que tendríamos que hacer pues es quitarle esta sección que no viene en el plano, van a tener que calcularla y con esto van a determinar el castillo. Muy bien, el muro final, el muro tiene un ancho de 12 centímetros terminado, pero va a tener un espesor de 16 centímetros final. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes con esto pueden calcular cuánto va a medir de cada lado el espesor del repellado. ¿Sí? Si se lo preguntan, entonces por lo que veo, el espesor del repellado es de 2 centímetros. De hecho, aquí dice. ¿Sí? Entonces, este proyecto, ustedes se dan cuenta, es un proyecto muy sencillo, pero debe de guardar siempre cierta congruencia. Muy bien. Dice, todos los concretos serán fabricados en obra con revolvedora. Ahí está ya nuestro equipo de construcción. Los morteros no incluyen mano de obra, por lo que la mano de obra se considerará dentro del concepto de trabajo. Entonces, no me pueden presentar los morteros con mano de obra. Y los conceptos se van a considerar por unidad de obra terminada. Es decir, que tiene que hacer a fuerzas el análisis de precios por unidad. Aquí está la cimentación del muro. Esta trave de cerramiento pues es la misma que está aquí. Esta travesita de cerramiento es la misma que está acá. Y aquí está prácticamente el muro. ¿Cómo va a ser fabricada la cimentación? Muy bien, dice la cimentación que va a ser una zapata de... Es una zapatita que mide 90 centímetros de... mide 80 centímetros de ancho. El muro, la contratrave es de 20 centímetros de ancho. La cimentación es de 20 centímetros de alto. Y aquí viene cómo va a ser su estructura de... ¿Cómo es la estructura del acero de refuerzo? Muy bien. Dice que se tienen que utilizar 4 varillas del número 4. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 varillas del número 3. Y van a estar, digámoslo, armadas con estribos del número 3 a cada 25 centímetros. Muy bien. Ojo, el trabajo preliminar, cuando menos, es hacer la excavación. Entonces, nosotros tenemos que excavar este hueco y por tanto ustedes me tendrán que hacer el generador también de cuánto tengo que excavar, porque hay una regla que ustedes tendrán que analizar que dice cuánto tengo que espaciarme para poder colocar la cimbra de aquí. Porque si ustedes piensan solo hacer la excavación de este huequito, no va a entrar la cimbra. Es más, ni siquiera puede bajar una persona a trabajar ahí abajo. Entonces ustedes tendrán que decirme, mire, ingeniero de la excavación, pues yo contemplo hacer 50 centímetros hacia acá, 30, 40, 20, no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero ustedes lo tendrán que investigar. Si no tienen libros de construcción, por favor indíquenme y les hago llegar algunos digitales. En internet hay muchos, pero les puedo hacer algunos digitales que yo les puedo recomendar. Indíquenme si ustedes me dicen, ¿sabes qué? No tengo ninguno, pues manda, yo te lo mando para que puedas conocer cuando menos el proceso. Muy bien. Y una vez que ya yo hice la cimentación, antes de ejecutar esta travesita, lo que tengo que hacer es rellenar el espacio que quedó abierto con un relleno del mismo material. Sí, perfecto, David, te hago llegar el libro. Sin problema, te hago llegar el libro. Entonces nosotros rellenamos, no es necesario que el relleno esté compactado, no se preocupen, solamente coloquen, consideren el mismo material de la excavación, consideren que solamente se va a recolocar, ¿sí? Entonces digamos lo que sigue en el proceso inverso de la excavación. Excavo, saco el material, lo dejo ahí, cuando termine mi cimentación, lo vuelvo a colocar. Entonces, ¿cuánto me cuesta volverlo a colocar? Sale nada más prácticamente a volteo para que se cierre y pues, hay 2, 3 aplastaditas y entonces ya sí lo cierro y lo dejo relleno. Después tengo que fabricar, pues ahora sí ya lo que sería mi dala de concreto. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Aquí tengo la misma nota, todos los concretos serán fabricados en obra con revolvedora, los morteros no incluyen mano de obra, la mano de obra se va a considerar dentro del concepto de trabajo y los conceptos se consideran por unidad de obra terminada. Muy bien. Entonces, es un proyecto relativamente sencillo, es un proyecto pequeño y obviamente aquí quizás no lo puse, pero es importante que en el análisis ustedes me entreguen los generadores. Les repito, es una sugerencia de proyecto. Este proyecto
pues yo también lo voy a hacer, o sea, digamos lo que yo como contratante lo voy a hacer, también lo voy a calcular y lo que puedo hacer es pues hacer una comparativa, lo que voy a hacer es una comparativa y decir, ah, mira, pues mi generador es este y tú tienes este generador. Entonces, quizás les voy a pedir la explicación de por qué un generador es diferente a otro. Yo quiero pedirles que por favor ustedes intenten hacerlo lo más congruentes posible. Es decir, que ustedes estén conscientes de que yo les voy a revisar el generador. No estoy actuando no quiero que ustedes lo interpreten como, híjole, pues es que, pues tú ya sabes y yo no, no. Lo que quiero es que ustedes hagan el generador para que yo les haga las observaciones y les diga, mira, ¿te excediste o te faltó? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, hasta aquí por favor escríbanme alguna duda. Yo les hago llegar algunos libros sin problema. De hecho tengo un libro muy básico que es de Apasco. Es casi todo creo que lo tenemos, pero les voy a decir a llegar un libro. También les voy a compartir, regularmente nosotros compramos, bueno yo trato casi siempre de cada año de invertir en una base de precios unitarios. Me gusta mucho invertir en bases de precios unitarios. Entonces yo regularmente compro las de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y pues me mandan el libro escrito y me lo mandan digital. Entonces les voy a hacer llegar las matrices digitales para cuando menos tengan identificación. Y ahorita que veamos la parte del módulo de paramétricos, bueno, o sea, obviamente no, ayúdenme, no me vayan a hacer el proyecto con paramétricos, pero si ustedes quieren evaluarlo de manera inicial con paramétricos, les va a ayudar mucho para que ustedes tengan un parámetro de por dónde va. Para eso son los paramétricos. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Por favor, escríbanme. ¿Hay alguna duda con relación al proyecto? Espero que ya lo hayan visto antes. Si ustedes tienen dudas, hagamos de cuenta que es la junta de aclaraciones ahorita y díganme si hay alguna duda para la elaboración de su proyecto. No está condicionada la constancia, de hecho, pero sí me gustaría que yo pudiera tener la certeza de que ustedes sí aprendieron, ¿no? Eso sí me gustaría mucho. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Claro que sí, por supuesto, ya. Yo les mando algunos libros. De hecho, les voy a mandar, les digo, este de Apasco que yo tengo, este es un libro muy bueno porque les muestra cómo son las actividades principales. Está escrito como para personas de obra. Se los voy a mandar y ustedes lo revisan. Y dado caso de que no, pues obviamente yo estoy para servirles y explicarles el procedimiento si ustedes no lo llegaran a entender. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a dar, ¿les parece bien 5 minutos? Y a las 4:05 nos regresamos para ver el ejercicio de un catálogo general. Entramos a Neodata para que ustedes puedan ver cómo yo lo desarrollé y prácticamente con eso entramos a paramétricos y cerramos el curso. Muy bien, 10 minutos, ¿les parece bien? Gracias.